bienvenido, bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 11 y el 12 de mayo. Hoy tenemos noticias variadas. Hablaremos de los planes para evitar que las multinacionales declaren gran parte de sus beneficios en paraísos fiscales, también del papel del cobre y de por qué es considerado un termómetro de la economía mundial. Y finalmente hablaremos sobre la importancia que está cobrando la ciberseguridad y del prometedor futuro que le espera. Vamos allá. Hace unas semanas vimos cómo comenzaba a haber debate en cuanto a dónde declaran sus impuestos las grandes multinacionales, concretamente cuando Estados Unidos cogía el liderazgo al respecto, reclamando un impuesto mínimo para estas compañías en cualquier parte del mundo. Como vemos en esta simpática imagen, todo el mundo quiere su parte del pastel. El hecho de que cualquier multinacional pueda dirigirse al país que mejor la trata ha desarrollado una lucha indirecta entre los países por ofrecer condiciones cada vez más favorables. Si echamos un ojo a este gráfico, podemos ver el impuesto de sociedades de países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza o Irlanda desde el año 2000 hasta el 2021. La media global en 1985 en el mundo era de un 49% para este impuesto, mientras que en el 2018 era de un 24%. En la imagen podemos ver esto reflejado en estos países del gráfico, porque en todos hay una tendencia descendente, donde destaca Irlanda con un 12,5%, pero también hay otros no reflejados como Bermuda con un 0%. La OCDE estima que las multinacionales declaran un 25% de sus impuestos en este tipo de lugares, mientras que solo un 11% de sus activos tangibles y menos de un 5% de sus trabajadores están basados ahí. Evidentemente, de esta situación salen ganadores y perdedores. Las grandes potencias de Occidente son las más perjudicadas. Aquí podemos ver cómo afecta esta situación a la recaudación de diferentes países. Vemos cómo Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Suiza ven su recaudación aumentada un 25% o hasta más de un 50%. Mientras que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Alemania los ven mermados en torno a un 25%. A pesar de fijar sus porcentajes de impuestos bajos, estos países obtienen en proporción más beneficios. En esta otra imagen podemos ver el porcentaje de recaudación con respecto al PIB. Vemos a Luxemburgo, que es el que más recauda de la OCDE con un 6%, seguido de Holanda, Suiza e Irlanda, y después Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Este último recauda en torno a un 1%. Es evidente que hay un fuerte movimiento para acabar con esta situación, porque las grandes potencias no quieren ver cómo se les escapan las grandes multinacionales, a la vez que éstas se hacen cada vez más poderosas. Existe el riesgo, es cierto, de que los diferentes países no lleguen a un acuerdo, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos está pensando subir sus propios impuestos y no quiere que se le escapen más compañías, seguro que tenemos nuevas noticias al respecto muy pronto. Seguimos con noticias sobre materias primas. El precio del cobre alcanza un nuevo máximo, y lo interesante de esto es que el cobre es considerado un barómetro sobre la situación de la economía mundial. Ha crecido hasta alcanzar los $10.360 por tonelada, superando su anterior máximo de 2011 durante el boom de las materias primas. La mayor demanda viene de China y de la llamada transición verde de las economías más ricas, ya que el metal es necesario para la fabricación de baterías, paneles solares o las turbinas de molinos eólicos. Los mercados de materias primas están sometidos a inercias de periodos de abundancia y escasez. En este momento, el mercado del cobre se encuentra en un periodo llamado de retardo, donde los precios reflejados hoy son mayores que los esperados en el futuro, algo que podemos ver en esta gráfica, donde se ve el precio del cobre por tonelada, y además vemos los máximos de 2011 durante el boom de las materias primas y este nuevo máximo recién alcanzado. Este aumento de precio es en principio debido a las dificultades de suministro que se han sucedido durante las primeras fases de la pandemia, aunque otras fuentes como el banco Goldman Sachs espera un aumento de los precios del mismo hasta los $15.000 por tonelada en 2025. Debido al aumento principalmente de la demanda que se viene encima para la transición hacia una economía más sostenible, donde el cobre es fundamental, como vimos antes con las baterías de los coches eléctricos, paneles solares o molinos eólicos. Veremos si el barómetro de la economía sigue respetando su comportamiento. Y finalizamos hablando sobre ciberseguridad.
y es que recientemente se ha producido un ciberataque en una gran tubería de suministro de combustible en Estados Unidos llamada Colonial, que lleva sin operar desde el viernes y que suministra a diferentes combustibles fósiles al 45% de la costa este del país. En principio, el ataque es apolítico y simplemente por una demanda monetaria. Los atacantes amenazaron con publicar datos que habían extraído de la compañía si ésta no paga un rescate. Este tipo de ataques están al alza. Al principio, los atacantes demandaban cantidades no muy grandes de capital para animar a las víctimas a pagar rápido, y hoy en día los atacantes se centran en grandes organizaciones y demandan grandes sumas de dinero. Por lo general, el proceso consiste en extraer o congelar datos a través de un virus y después un rescate es demandado para volver a obtener esos datos o para impedir que se hagan públicos, según el objetivo del ataque. En esta imagen vemos información muy interesante al respecto. Vamos por partes. En azul vemos la cantidad de empleados de las empresas que han sufrido ciberataques. Vemos un claro aumento, lo que quiere decir que los objetivos son cada vez empresas más grandes. Por otra parte, vemos datos de la media y de la mediana. Vemos cómo los datos de la media, representada por average, van aumentando, alcanzando picos en plena pandemia del coronavirus, lo que nos indica un aumento claro de esta actividad, así como de los rescates demandados. Por último, es interesante ver por qué parece tan abultada la diferencia entre mediana y media, y es que al parecer el 50% de los ciberataques de cada cuatrimestre son por cantidades relativamente pequeñas, mientras que el otro 50% lo son por cantidades mucho más grandes, lo que hace también que la media se dispare. Esto nos confirma que ciertamente los nuevos grandes objetivos que se fijan los ciberatacantes también pueden asumir grandes pagos. Como conclusión, también podemos resaltar la importancia del sector de la ciberseguridad, que tanta relevancia está cogiendo estos últimos años y del que se espera un fuerte crecimiento en el futuro. Y nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor. Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto le puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. Hasta pronto.